Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Académicos Online. Hoy, Kreutzer 13. Todos los estudios que hemos trabajado hasta ahora estaban dedicados al aprendizaje de la mano izquierda, pero este es el primero que 100% lo dedica Kreutzer a el funcionamiento del legato y los cambios de cuerda. Como sabéis, en función de la edición que tengamos en nuestros atriles, nos encontraremos este estudio con una numeración u otra. El original se encuentra en el número 13, igual que la edición de Peters. Pero por ejemplo de Massart está en la 12 y hay otros estudios que se encuentran también en el número 14. Por eso no os compliquéis y siempre utilizad esa numeración, la original, yo creo que es la mejor. Como sabéis, siempre hay un aspecto técnico que me gusta trabajar al principio de los estudios y este no es para menos, sería la afinación. Debemos de dejar a un lado todo el tema del legato, de los cambios de cuerdas y encontrar un poco la melodía de este estudio. Trabajar siempre pues, los intervalos que tenemos aquí con ciertas notas alteradas para que tengamos una afinación correcta y luego nos sea mucho más fácil trabajar este estudio. No os olvidéis que siempre trabajamos comparando cuerdas al aire al principio, luego también si tenemos alguna quinta, octava, cuarta, justas y después ajustamos las terceras y las sextas. ¿Os acordáis en estudios anteriores que os recomendé poner el dedo en dos cuerdas a veces? Pues este sería el caso. Siempre tendremos que anticipar el movimiento de los dedos. Tenemos que tenerlos colocados muy cerca de la cuerda para en función de dónde los tengamos que colocar y poner, así tardar mucho menos. Otro aspecto, como en este caso esta quinta, cuando tengo que poner el dedo en la cuerda, lo que hago es colocarlo justo en el centro para pisar las dos cuerdas a la vez. Y por último, hay ocasiones también que tenemos que mantener esos dedos pisados hasta que toquemos otra nota, la nota sucesiva. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que si los soltamos, si los quitamos, podremos escuchar la cuerda al aire y en ese caso no debemos de escucharla. En este pasaje que os voy a explicar ahora, utilizo la misma técnica que os expliqué en el estudio número 11 de Kreutzer. Por eso os animo a echarle un vistazo para poderlo aplicar también a este pasaje en concreto. ¿Qué dije? Que a veces es necesario hacer los cambios de posición en extensiones. ¿Os acordáis que os dije que teníamos que utilizar como si fueran los tentáculos de un pulpo? Unos cambios de posición en pulpo. Pues este compás sería igual. Lo que hago es poner primero el dedo, en este caso con extensión, y después muevo el resto de la muñeca. De esta manera tendremos unos cambios mucho más limpios,
mucho más legato, que es lo que queremos conseguir en este estudio, y que no sean bruscos, que no tengan movimientos rápidos y muy incisivos. Habiendo explicado ya todo el tema de la afinación y esos pequeños trucos para los cambios de posición que siempre viene bien recordar, nos tenemos que centrar ahora en el arco. ¿Cómo podemos conseguir un buen legato? Lo primero, creo que tenemos que encontrar un equilibrio entre la presión que ejercemos en el arco y las cuerdas del violín. Como ya sabéis, podemos dividir los movimientos que ejercemos con el arco en varias partes. Al principio del talón al centro, en arco abajo, tenemos que echar el codo para detrás y después del centro a la punta, estirar hacia adelante con el antebrazo. Al contrario, en arco arriba debemos de recoger con el codo hasta la mitad más o menos del arco, y de la mitad al talón tenemos que subir, incorporar un poquito el codo, siempre que sea paralelo al puente. Tenemos que encontrar el punto, el equilibrio en el paralelo, que no tengamos unos movimientos raros. Ahora bien, la dificultad en este estudio es que tenemos muchísimos cambios de cuerda. Por eso, antes de introducir todas las notas que tenemos, deberíamos de encontrar un cierto equilibrio, un oleaje, podríamos decir, sencillo, cómodo y no brusco. Es cierto que en tempo lento es fácil, pero cuando tenemos cambios de cuerda rápidos a nivel avanzado como este estudio, tenemos que tener en cuenta varios trucos. Muchas ocasiones lo que hago es tocar incluso doble cuerda, pero al oído no se puede escuchar. Yo creo sinceramente que este sería un buen primer paso para practicar el estudio del legato. Si os parece, empiezo con el inicio del estudio realizando esta técnica. Este sería el paso principal, lento, y realizando estos ejercicios para luego avanzar muchísimo más rápido. Es esencial la práctica de esta manera. Es a veces pesado, pero yo recomiendo utilizarlo por fragmentos de 2 compases o con una frase para no cansarnos y tener un poco la idea general de ese legato. Hay un problema que nos puede aparecer a la hora de tocar todas esas notas en un arco. Sería que a veces utilizamos mucho arco, suena más, y cuando nos quedamos sin ello, pues el sonido disminuye. Recomiendo utilizar este estudio al principio para practicar un buen saltato, spiccato y encontrar un poco el equilibrio del sonido, ya sea en la punta, en el talón o en el centro. Obviamente el spiccato en su punto en concreto, pero cuando trabajemos el détaché lo podemos realizar en los puntos que queramos. Y otro aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta es la distribución del arco, ya que tenemos que dividirlo para tocar 15 y 16 notas aproximadamente, y tenemos que ser siempre muy cuidadosos a la hora de empezar, ya sea al talón o a la punta, esa distribución, porque a veces nos pasamos, tocamos demasiado arco y luego tenemos que frenar. ¿Qué pasa? Que el sonido será el efecto contrario. Voy a hacer una prueba.
veis? Además, os recomiendo utilizar siempre una técnica que me enseñaron hace muchísimos años y que siempre intento aplicar a melodías o a pasajes con legato, y es que el arco esté en continua aceleración. Al principio empezar con una velocidad lenta y introducir una aceleración constante, sin movimientos bruscos, pero eso hará que encontremos un legato cómodo y largo. Otro punto importante a la hora de trabajar los cambios entre las cuerdas y el legato sería el pequeño movimiento que tiene que hacer la muñeca. A veces realizamos estos movimientos con todo el brazo y no es totalmente recomendable porque tenemos que utilizar también este amortiguador que tenemos. Uno, podemos utilizar el de los dedos y también podremos utilizar el movimiento de la muñeca. Si os resulta un poco incómodo estos movimientos, el estudio próximo, el número 14, os ayudará a mejorar esta técnica. Hay también un estudio, el número 2 de Don't, que os puede ayudar muchísimo a la hora de fortalecer el movimiento que realizan los dedos. Y por último, os recomiendo este estudio para empezar también a pensar en la melodía que podemos sacar de este estudio, no tanto a nivel técnico, sino ya avanzar en el sonido, en la melodía, en diferentes puntos que hay que reposar y avanzar no solo en la técnica, sino también a nivel musical. Bien, por mi parte esto es todo del estudio número 13 de Kreutzer. Espero que todos estos detalles os sirvan para mejorar en la práctica. No olvidéis de dejar vuestros comentarios, sugerencias o cualquier pregunta que os surja. No olvidéis de suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo de Académicos Online. ¡Chao!